Jeonnop es una adolescente con una habilidad fuera de lo común. Puede ver líneas rojas que emergen de las cabezas de las personas. Las misteriosas líneas S que conectan a quienes han tenido relaciones íntimas entre sí. Lleva viéndolas desde que tiene memoria. Durante su infancia, esta capacidad terminó por destrozar su vida. Su madre, al descubrir la existencia de estas líneas, perdió el control, asesinó al padre de Jeonnop y luego desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, Jeonnop quedó profundamente traumada, al punto de tener pesadillas recurrentes con su madre cubierta de sangre. Agobiada por este don que considera una maldición, intentó quitarse la vida en varias ocasiones, pero por alguna razón inexplicable no puede morir. Como respuesta, tomó una decisión radical. Se encerró en su casa y se aisló por completo del mundo exterior. Cubrió todas sus ventanas con cartones, buscando calma y tratando de entender el fenómeno que la atormentaba desde niña. Aún así, de vez en cuando, espía discretamente a sus vecinos del edificio de enfrente. Una de ellos es una mujer amable que suele dejarle fruta en la puerta. Otro al que suele observar es Ji-Wook, un detective que vive justo frente a ella. Ji-Wook está completamente centrado en su trabajo, aunque eso no le impide coquetear con una colega que, detalle importante, ya está comprometida. Ji-Wook también vive con su sobrina, Seon. Aunque la quiere, no le presta demasiada atención. La chica es víctima de bullying en su escuela. La golpean casi a diario y nadie parece hacer nada al respecto. Ni los profesores. Todos miran hacia otro lado. Todo da un giro cuando Ji-Wook se ve involucrado en un caso particularmente inquietante. Una mujer fue asesinada en su propia casa. La única pista es que vivía sola y que alguien con casco de motocicleta fue visto cerca del lugar. Jeonnop ve las noticias del caso, pero hay un detalle que la deja helada. El sospechoso del casco solo tenía una línea roja, y eso para ella es muy inusual. Días después, mientras se acerca a su ventana, ve a ese mismo hombre entrar al departamento de su vecina, la misma que siempre ha sido cálida y amable con ella. Jeonnop entra en pánico. Toma el teléfono y llama a la policía, pero poco después descubre que el sospechoso del casco es simplemente la pareja de su vecina. De inmediato cuelga la llamada avergonzada. Mientras tanto, Seon, la sobrina del detective, falta a clases. La razón: su acosadora le dio una brutal paliza y le exigió dinero, advirtiéndole que si no cumplía, las consecuencias serían peores. Ji-Wook nota sus heridas y que no fue a la escuela, pero al preguntarle, la niña responde de forma brusca y le exige dinero sin dar explicaciones. Ji-Wook no será el mejor tutor, pero como detective es excelente. Investigando el caso, descubre que alguien hizo una llamada reportando sospechas sobre el asesino. Y esa llamada provino del edificio de enfrente. Rápidamente va al departamento de Jeonnop. Toca la puerta, pero un vecino que pasa le advierte que ella jamás sale, que es una chica algo extraña. Ji-Wook insiste. A través de la mirilla, Jeonnop lo observa y queda impactada. Sobre la cabeza de Ji-Wook hay un enjambre de líneas rojas. Y no es sorpresa. Ji-Wook, aunque es detective, es también un mujeriego empedernido que liga con compañeras pero nunca se compromete. Con nerviosismo, Jeonnop abre apenas la puerta y le explica que todo fue un malentendido, que creyó que su vecina vivía sola y pensó que un desconocido entraba a su casa. Al ver que era su pareja, colgó la llamada. Sin embargo, esa noche, algo cambia. Jeonnop, desde su ventana, ve nuevamente al hombre del casco, con una única línea, entrando a su propio edificio. A la par, Ji-Wook descubre que hay un patrón en los casos de asesinato. Todas las víctimas tienen algo en común. Hay un sospechoso que siempre aparece cerca. Es un exprofesor de matemáticas que, casualmente, vive en el mismo edificio. Y es el mismo sujeto que le dijo que Jeonnop jamás abriría la puerta. Ji-Wook y su compañero deciden investigar, pero por un imprevisto, Ji-Wook se retrasa y su colega va solo. Al llegar al departamento del profesor, descubre una habitación completamente roja, con objetos inquietantes. Llama a Ji-Wook para contarle lo que encontró, pero antes de decir más, es atacado. El hombre del casco lo deja inconsciente y lo encierra en el cuarto. Antes de marcharse, dice con calma: «Solo queda uno». Su siguiente objetivo, la vecina de la fruta. Jeonnop, que ha estado atenta desde su ventana, lo ve todo. Nota que la única línea del sospechoso lo conecta directamente con su vecina. Sabe que está en peligro. Entonces algo se enciende en ella. Recordando el dolor de su pasado, toma un cuchillo de cocina y por primera vez en mucho tiempo abre la puerta de su casa. Da un paso al mundo real. La presión del momento es tanta que se desmaya. Mientras tanto, la vecina abre la puerta creyendo que es su pareja, pero no, es su ex. Él también tiene la habilidad de ver las líneas rojas, y al notar las múltiples conexiones de la mujer, se llena de rabia. Intenta estrangularla. Jeonnop llega justo a tiempo. A pesar de temblar de miedo, sostiene el cuchillo para defender a su vecina y detener al agresor, pero él le arrebata el arma y la apuñala. En ese instante, Ji-Wook llega al departamento de Jeonnop. Al quitar los cartones de la ventana, presencia la escena.
La joven sangrando, el asesino atacando. Sin dudar, apunta y dispara. El disparo es certero. El asesino cae. Antes de morir, observa y susurra cómo la línea que lo unía a la vecina se desvanece lentamente ante sus ojos y muere. La vecina es rescatada. Yeon-op sobrevive, pero sabe que esto apenas comienza. Descubre que el asesino podía ver las líneas gracias a unas gafas especiales. Con esta experiencia, Yeon-op se da cuenta de que su don, lejos de ser una maldición, puede ser un regalo. Decide quitarse sus gafas negras, y justo entonces recibe un mensaje anónimo. Alguien más puede ver lo mismo que ella. El mensaje le pide que vaya a la preparatoria local. Y ahí comienza el verdadero misterio. Al día siguiente, Seon regresa a la escuela. Y lo que ocurre es brutal. Es humillada frente a todos solo por atreverse a querer declararle su amor a uno de los chicos populares. La burla es cruel, y Seon al límite no aguanta más. Se lanza contra su acosadora, pero la desventaja es evidente. Su acosadora la golpea hasta que por suerte llega la profesora Yujin. Sin dudar, agarra del cabello a la agresora y la separa de inmediato. Pero lo que viene después es inesperado. Yujin le dice a Seona que no puede defenderla, porque también fue violenta. ¿Y qué le responde la niña? Una frase escalofriante: la voy a matar. Más tarde, ya sola en el aula, Seona encuentra unos lentes en su casillero. Desde el primer momento se da cuenta de que no son normales. Cuando se los pone, ve una línea roja saliendo de su propia cabeza. Luego ve a su tío Juk, el detective, cubierto por tantas líneas que entra en pánico y huye de su casa. En las calles intenta entender el significado de todas esas líneas que ahora ve en las personas. A partir de ese momento, su visión del mundo cambia por completo. Al día siguiente, su tío se ofrece a llevarla como siempre, pero ella lo rechaza. Aunque eso no es raro, esta vez es diferente. Seon está empoderada. Camina hacia la escuela con sus nuevas gafas, observando la vida secreta de todos, desde sus profesores hasta su peor enemiga. Y entre todas esas líneas, una la lleva a descubrir algo perturbador: su acosadora está conectada con alguien muy cercano. Ese alguien es un profesor. Y mientras digiere esa verdad, en plena clase aparece una nueva alumna, Yeon-op. Sí, la misma Yeon-op que había estado ausente de la escuela durante años. Ahora está de regreso, pero no por las razones que todos creen. Más tarde, en la azotea del colegio, la acosadora de Seona intenta repetir la agresión. Pero esta vez, Seon no es la misma de antes. La confronta y la amenaza con revelar todos sus secretos. Justo en ese momento, aparece Yeon-op. Sin decir palabra, agarra del brazo a la acosadora, la arrastra hasta el borde del techo y se inclina como si fuera a lanzarse al vacío con ella. Obviamente la agresora entra en pánico. La suplica. Le promete que dejará en paz a Seon. Y sí, Yeon-op y Seona se conocían. Fueron compañeras de infancia antes de que la tragedia familiar de Yeon-op lo cambiara todo. Por su parte, Juk, el detective, empieza a sospechar que algo falta entre las pertenencias del asesino: los lentes. Comienza a atar cabos y va a investigar a la antigua escuela donde enseñaba matemáticas, que, por cierto, es la misma a la que asiste su sobrina. Allí se encuentra con la profesora Yujin, que cree que ha ido por el caso de bullying, pero no. Juk tiene otro objetivo. Conversan sobre el antiguo colega, el profesor sospechoso. Ella le dice que no era religioso ni recordaba haberlo visto usar anteojos. Al seguir con la investigación, se dirige a un bar que solía frecuentar el sospechoso. Ahí descubre un dato importante. Solía hablar solo, decir números, contar sobre las cabezas de las personas y si usaba anteojos. Esa misma noche, la acosadora de Seona se encuentra con ese profesor a la entrada de un hotel. Seon los sigue, les toma una foto y se la envía a su agresora. La chica queda impactada. Le pregunta al profesor qué harían si alguien los descubre. Él, sin vacilar, dice: «Huiríamos juntos». La acosadora le responde a Seon que sus amenazas no le afectan, que si se revela la verdad, el único perjudicado será el profesor, no ella. Pero Seona contraataca. Le manda la misma foto directamente al profesor, exigiéndole 20 millones de wons en efectivo. Él, nervioso, empieza a alterarse. La acosadora le revela que la persona detrás del chantaje es Seon. El profesor, fuera de sí, le grita violentamente, por lo que ella decide marcharse. Pero Seon no se detiene ahí. También extorsiona a otros dos profesores que tienen un romance secreto. Sí, les exige dinero a cambio de su silencio. ¿El objetivo? Juntar una gran suma para poder huir y alejarse de todo. Con cada nueva foto y extorsión, su confianza crece. Se vuelve otra persona. Ya no es la niña marginada. Ahora tiene poder. Incluso logra atraer la atención del chico que siempre le gustó. Pero Yeon-op comienza a sospechar. Todo avanza demasiado rápido.
Algo no cuadra. La confronta en el baño, donde se fija en los lentes que lleva. Le dice que ella también puede ver las líneas, que sabe exactamente lo que está haciendo. Seona confiesa que los encontró en su casillero y que desde entonces son suyos. Pero ya no se trata solo de ver. Ha comenzado a creerse superior. Quiere usar los lentes para demostrarle al mundo lo vacíos que son todos los que la rodean. Mientras Seona disfruta de una cita con su nuevo novio, no se da cuenta de que alguien la observa a escondidas. Su acosadora. Sí, escuchó toda la conversación en el baño. Ahora conoce el secreto de las líneas y de los lentes. Aprovechando un descuido, se los roba. La chica se los pone y comienza a ver el mundo como nunca antes. Pero lo que debería ser un momento de descubrimiento se convierte en una pesadilla. Es atacada violentamente. Por su parte, Seon entra en crisis al notar que los lentes han desaparecido. Enloquecida, llama a Jeonop, convencida de que fue ella quien los robó. Pero Jeonop lo niega. Le dice que después lidiará con eso, que ahora debe ir a la escuela, pero no le revela el motivo, porque en realidad recibió un mensaje del profesor citándola. Seon llega al lugar esperando recoger el dinero, pero no hay nada. Solo el profesor, rogando que no diga nada. Le dice que no puede pagar esa cantidad con su sueldo de maestro, que está dispuesto a hacer lo que sea. Le suplica por su familia, por su vida, pero Seon no tiene intención de ceder. Justo en ese instante suena el celular del profesor. Es un mensaje de su esposa, con la foto de él y la estudiante en la puerta del hotel. Pero Seon no fue quien la envió. El profesor entra en pánico, y en un impulso lleno de rabia, empuja a Seona desde la azotea. Jeonop llega segundos después. Había presentido que algo malo ocurriría, pero ya era demasiado tarde. Seona es llevada de urgencia al hospital. Entró directamente a cirugía. Al enterarse de lo ocurrido, Ji-wook corre a verla. Le pregunta a Jeonop por qué Seon estaba en la escuela a esas horas. Ella le explica que Seon la había llamado, avisándole que iría allí. Como le pareció extraño, la siguió, pero cuando llegó ya la encontró tirada en el suelo. No sabía con certeza qué había pasado, pero algo sí tenía claro. Seon no intentó quitarse la vida. A la mañana siguiente, la tensión en la escuela se podía cortar con un cuchillo. La dirección estaba furiosa, el ambiente era pesadísimo. Más aún porque el profesor involucrado no podía ser contactado. La directiva reprendió al cuerpo docente por no tener control sobre sus alumnos. El director incluso soltó una frase brutal. Si de verdad quería quitarse la vida, que lo hubiera hecho en su casa. Esa frase encendió todo. Una profesora se levantó para defender a Seona, recordando que la chica seguía viva. La discusión estalló entre los docentes. En medio del alboroto, una profesora deja caer una pila de documentos y otro colega le ayuda a recoger. Ese día, en el aula, la acosadora de Seon no se presentó. Sus compañeros comenzaron a sospechar. Su repentina desaparición seguramente tenía algo que ver con lo que le pasó a Seon. Mientras tanto, en el hospital, Jiuk permanecía firme al lado de su sobrina. No se movía. Ese nivel de compromiso sorprendió a Jeonop, que decidió investigar por su cuenta. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera Lee Jin, una estudiante de otra clase, que también quería ayudar. Lee Jin también creía que algo estaba mal. Conocía a Seon. Sabía que era una chica tranquila, víctima de bullying, sí, pero jamás se haría daño a sí misma. Sospechaba directamente de la acosadora, quien, curiosamente, también había desaparecido después del incidente. Al principio, Lee Jin pensó que Seon había muerto, pero Jeonop le dice que aún sigue viva. En medio de los pasillos, Jeonop detuvo a un compañero para que probara sus gafas, queriendo comprobar si podía ver las líneas rojas, pero no funcionó. Aquello no era lo que buscaba. Ahora seguimos el paso de otro personaje importante, el profesor Kim. Ese día, después de su jornada, fue a visitar a su hermana, a quien no veía desde hacía tiempo. Iba a quedarse una semana antes de partir a Canadá. Al regresar a la escuela, encontró unas gafas en su escritorio. Le preguntó a Yoo-jin si eran suyas. Ella negó, pero le dijo que se las quedara, porque le quedarían bien. Cuando Kim se las puso, quedó en shock. Veía líneas rojas saliendo de la cabeza de varios profesores, pero lo que más le impactó fue ver la cantidad de líneas que salían de Juk. Justo cuando entraba a la sala, Juk explicó que el intento de suicidio no era tal cosa. Estaba convencido de que alguien había empujado a Seona al límite. Y ahora, también la acosadora estaba desaparecida. Le mostró una foto a Yoo-jin. Era del chico con el que Seon había tenido una cita ese día, Lee Won. El joven explicó que, durante su encuentro, Seon de repente se puso nerviosa, como si estuviera buscando algo. Jiuk fue directo a las cámaras de seguridad. Lo que encontró confirmaba sus sospechas. La acosadora estuvo implicada y desapareció justo después. Esa noche, Kim cenó con su hermana y su cuñado. Mientras charlaban, observó que ambos tenían líneas espirituales. Durante la cena, su cuñado le preguntó por qué había cancelado su boda, que ya estaba tan cerca. Kim, frío, responde que descubrió a su prometida siéndole infiel con uno de sus amigos.
Aunque fingía indiferencia, no dejaba de observar cómo la línea de su cuñado cambiaba, especialmente cuando entraban al ascensor. Algo no le cuadraba. Movido por la duda, Kim intentó bajarse en el piso donde vivía la amante del cuñado, pero este se lo impidió. Por otro lado, en la comisaría, Juk explotó de rabia. Su jefe había cerrado el caso como un simple intento de suicidio. No lo dejaban seguir investigando. La fundación no quería más problemas con la escuela, y los informes médicos aseguraban que no hubo participación de terceros. Kim seguía usando las gafas. Eugene notó su creciente preocupación, especialmente por la desaparición del profesor y las conexiones extrañas entre los docentes. Después de salir de compras con su hermana, Kim encuentra un paquete con dirección equivocada en la puerta. Lo llevó al departamento 401, desde donde parecía originarse una línea S que conectaba directamente con su cuñado. Allí conoció a una mujer llamada Kailin y empezó a investigarla. Esa noche, tras rendir homenaje a su madre fallecida, Kim le preguntó a su hermana si era realmente feliz en su matrimonio. Solo quería asegurarse de no repetir el mismo patrón de infidelidad que destruyó a su familia. Ese trauma fue el que lo llevó a cancelar su boda, a pesar de que todavía amaba a su prometida. Al día siguiente comenzaron a circular fotos del profesor desaparecido y de la acosadora. Kim, atento a las líneas espirituales, descubre una conexión directa entre ambos, lo que confirmaba sus sospechas. Kailin y su cuñado estaban implicados. En un estacionamiento, Juk y Dong-sik encontraron el cuerpo del profesor. Estaba muerto. Junto a él, una carta de disculpa dirigida a su familia. Juk estimó que llevaba muerto al menos 3 días, pero algo no cuadraba. Estaba convencido de que el hombre no murió allí y que alguien más estaba involucrado, sobre todo porque las fotos salieron a la luz después de su muerte. Más tarde, Juk pasó por la escuela a recoger a Jeonop. Hablaron sobre las gafas de Seon. Ella le advirtió que, si quería entender lo que estaba pasando, primero tenía que recuperarlas. Mientras tanto, Kim seguía a su cuñado en secreto y lo descubrió con Kailin. Desde lejos lo llamó. Su cuñado, sin titubear, le mintió. Cuando terminó la llamada, Kim anotó el número de habitación del hotel. Esperó a que terminaran su encuentro. Se acercó y tocó la puerta fingiendo ser del servicio de habitaciones. Estaba furioso, pero se contuvo. Le dio un ultimátum. Terminaba esa relación esa misma noche o no respondería por lo que iba a pasar. Al día siguiente, Kim se despidió de su hermana antes de partir a Canadá. Pero antes de irse, pasó por la escuela y vio una publicación de Kailin. Anunciaba su embarazo. La rabia lo consumió. Regresó al apartamento y presenció una escena devastadora. Su hermana estaba estrellando su auto contra el de Kailin. Cuando el cuñado de Kim llega a la escena, no solo ignora por completo el estado emocional de su esposa, sino que se pone del lado de Kailin. En vez de consolar a su pareja, la enfrenta. Kim, fuera de sí, le da un puñetazo, pero su hermana interviene. Ese instante fue devastador para Kim. Lo que descubrió lo dejó aún más roto. Su hermana no era la esposa, era la amante, y el hombre se llamaba Tae-sok, que por cierto cumplió su promesa y puso fin a la relación, justo como Kim le había exigido. Mientras tanto, en la comisaría, Juk repasa de nuevo la carta de despedida del profesor fallecido y de pronto algo hace clic. Vuelve a casa corriendo y empieza a revisar la habitación de Seon. Allí encuentra dibujos extraños, líneas, figuras, gafas, todo lo había dibujado ella. Se los muestra a Jeonop y le pregunta qué significan realmente esas gafas. Jeonop le explica que esas líneas rojas conectan a personas que han tenido relaciones y que ella puede verlas incluso sin lentes. Es una habilidad que tiene desde niña. Juk duda. Le cuesta aceptar algo así, pero tras todo lo que ha vivido, no le queda otra opción. Sobre todo después de lo que hizo Seon, amenazando a gente tras ver sus líneas. Al día siguiente en la escuela, una profesora llamada Mi-sung es reprendida por su superior por un informe mal redactado. Lo curioso es que Mi-sung también lleva unas gafas. Ella sonríe porque sabe que su jefa, a pesar de su apariencia seria, no tiene ninguna conexión romántica con nadie. Más tarde, durante el almuerzo, Mi-sung le confiesa a sus colegas que está practicando para cumplir su sueño, ser actriz. De pronto, ve pasar al profesor de música y no puede ocultar su interés. Fue él quien la ayudó el día anterior. Poco después, la vemos aparecer con una peluca rosa y un vestido rojo intenso, cargando una engrapadora. Se dirige al motel Mason, el mismo motel donde Jeonop acaba de empezar a trabajar como recepcionista. Mientras tanto, en secreto, Juk y Dong-sik siguen investigando el caso de Seon desde la sala de operaciones. Según Juk, todo comenzó con esas gafas que Seon usó. Desde que las encontró, algo en ella cambió. Involucró al profesor, a su acosadora y todo estalló. Lo más extraño, la acosadora desapareció justo después de llevarse las gafas. Dong-sik, curioso, pregunta por ellas. Juk le explica lo de las líneas rojas y su significado.
En el motel, Lee-jin y Jun-san visitan a Jeon-up en su nuevo trabajo. Poco después, Mi-sung llega disfrazada, se registra sola y reserva una habitación. Lee-jin siente que la ha visto antes. Mientras está en la cama, Mi-sung comienza a hablar en voz alta. Confiesa que ha estado con muchos hombres, pero desde que se enamoró, ni eso le llena. Luego ríe. No queda claro si lo dice en serio o si está actuando como parte de su entrenamiento como actriz. Al salir del motel, Lee-jin la observa de nuevo y cae en cuenta. Es la administrativa de la escuela, la que siempre usa gafas. Jeon-up también la ve y se extraña. Solo tiene una línea roja en la cabeza. Por otro lado, Juk revisa un caso más antiguo. El asesinato del padre de Jeon-up fue cometido por su propia madre. Al estudiar los informes, descubre que Jeon-up puede ver líneas desde que era pequeña. Aunque suena increíble, Juk empieza a creer en su habilidad, sobre todo tras recordar lo que vio en casa de ella y en los dibujos. En el hospital, Juk le pregunta a Jeon-up sobre las líneas de Seon. Ella le responde que solo tenía una y que no estaba conectada con el chico con el que había salido. En casa, Jeon-up ve las noticias y se fija en un detalle espeluznante. El sospechoso del nuevo crimen lleva las mismas gafas que usaba Seon. Eso solo puede significar una cosa: existen más pares de esas gafas. En la escuela, Mi-sung se encuentra con el profesor de música. Hablan sobre arte, sobre pasiones. Él adivina su sueño de ser actriz y ella sonríe como si eso la conectara. Justo en ese momento, una línea espiritual los une. Por otro lado, Jun-san, que está claramente interesado en Jeon-up, la invita a la piscina después de clases. Jeon-up acepta. Le confiesa que le gustan los lugares tranquilos, pero que no sabe nadar. Aún así, salta al agua. Jun-san, alarmado, se lanza tras ella sin saber que la piscina es muy baja. Ambos se ríen. Esa noche, durante la cena, Jeon-up le revela su secreto. Puede ver las líneas, y él le cree, sin dudar, porque confía en ella. Mientras tanto, en la comisaría, Dong-sik le pregunta a Juk si alguna vez ha tenido una relación seria. Lo dice con ironía, sabiendo su historial con mujeres. Juk responde que no, pero que esta vez hay alguien que lo ha cambiado. Una mujer con la que no quiere acostarse, solo quiere conocerla. Mientras lo dice, piensa en Yujin. Por otro lado, Mi-sung regresa al motel y pide la misma habitación. Jeon-up, que está limpiando, la escucha hablar sola, riendo, recordando a todos los hombres con los que ha estado. Ese cuarto es su escape. Un día allí encontró las gafas y desde entonces se convirtió en su refugio. Pero todo se derrumba cuando ve al profesor de música, el hombre que le gusta, entrando a la habitación de al lado con otra mujer. El corazón se le rompe. Se quita la peluca, baja, extiende su estadía y comienza a tramar algo. Mezcla una sustancia extraña en una botella y se la entrega al profesor. Luego sigue a la mujer y la ataca con un extintor mientras suelta una risa escalofriante. Cuando la deja inconsciente, se viste con su ropa, imita su maquillaje y entra al cuarto del profesor. Dentro empieza a hablar de su vida, de sus relaciones, como si nada. Su actitud inquieta al profesor, que decide irse, pero esa decisión desata la furia de Mi-sung. Le lanza su engrapadora justo cuando el veneno hace efecto. El hombre cae al suelo. Ella lo lleva hasta la cama y se acuesta junto a su cuerpo sin vida, gritando con satisfacción. Finalmente se dirige al baño y se quita la vida, engrapando su propio cuerpo una y otra vez. Más tarde, cuando Jeon-up va a limpiar las habitaciones, la mujer agredida por Mi-sung logra escapar, pidiendo que alerte a la policía. Juk y su equipo llegan para investigar, pero las gafas siguen sin aparecer. Interroga a Jeon-up, quien explica que Mi-sung usaba las gafas en la escuela con normalidad. No había señales de peligro. Además, su línea no estaba conectada con la del profesor. Por eso, no puede comprender el motivo del crimen. Pero hay algo que sí tiene claro. Esas gafas son peligrosas. Jiuk regresa al hospital a visitar a su sobrina. Pero las palabras de Jeon-up resuenan en su mente, así que decide volver al motel donde Mi-sung murió. Al drenar el agua de la bañera, aparecen las misteriosas gafas. Enseguida se las pone y en ese instante queda paralizado, porque ve una cantidad abrumadora de líneas rojas saliendo de su propia cabeza. Ahora retrocedamos en el tiempo, a ese instante exacto en que Juk quedó a cargo de Seon. Una decisión que marcó su vida para siempre. En aquel entonces, él no buscaba grandeza ni propósito. Solo anhelaba una cosa: libertad. Una vida sin ataduras. Sin embargo, el destino golpeó con crueldad. Los padres de Seon murieron. Y así, Juk, que nunca quiso responsabilidades, terminó criando a una niña. Pero con los años comenzó a descuidarse de ella. Y ahora, al mirarla, siente el peso del arrepentimiento ahogándole el pecho. No fue el protector que prometió ser. Con el paso de los días y las gafas puestas, Juk se obsesiona con una pregunta: ¿quién ha estado conectado con su sobrina? Así que lleva al joven de la cita, los examina, y al no ver líneas rojas entre ellos,
descarta cualquier intimidad, pero la calma se rompe. En comisaría irrumpe una alumna. Está temblando, asustada, y dice haber sido abusada la noche anterior. Asegura no haber estado nunca con nadie, pero hay algo que no encaja. 4 líneas rojas brillan sobre su cabeza. El detective con el ceño fruncido sabe que miente. Decidido a descubrir la verdad, Duke va a la escuela a interrogar al acusado. El chico lo niega todo. En medio del campus, Duke se cruza con la maestra. Al no ver líneas en su cabeza, piensa que es virgen y le propone cenar. Pero entonces, un giro inesperado. Ella puede ver las líneas, naturalmente, como Jeonnop. Ese mismo día, Duke se encuentra con Jeonnop. Ella le advierte del peligro. Las gafas no son un simple artefacto. Corrompen, devoran, matan. Pero Duke está cegado por la verdad. Cree que la alumna mintió, que está usando las gafas por una buena causa, para hacer justicia. Mientras el caso lo consume, habla con el manager de la estudiante y descubre que ella incitaba a otros chicos a beber. Así que decide hablar con ellos una vez más en comisaría. Al no detectar conexión entre los dos, piensa que el acusado es inocente, pero algo no cuadra. Por la noche, Duke conversa con Jeonnop. Reflexionan sobre el poder de las gafas, si fueran bien utilizadas, y entonces Jeonnop hace una revelación. Hace una semana atrás, la chica no tenía ninguna línea roja, por lo que algo ocurrió en esos días. Con esa nueva información, Duke va a la casa del acusado. Allí nota algo extraño. El chico había botado el cobertor de su cama, cambiándolo por otro, lo que genera sospechas en él. Mientras buscan evidencia en el basural, encuentra lo que temía, un cobertor manchado de sangre. Una vez más, Duke interroga al muchacho, pero él se niega rotundamente, hasta que, al revisar las cámaras de seguridad, Duke ve a 4 chicos, un antes y un después con una línea más en sus cabezas. Una prueba irrefutable. El detective no pierde tiempo. Va a la escuela. Allí, Jeonnop le confirma. Las 4 líneas de la chica están conectadas con esos 4. En la comisaría, interrogan al más débil del grupo. Tras negarse a decir la verdad, se lo llevan al lugar de los hechos. Bajo presión, termina confesando. El acusado drogó a la víctima, y los otros 4 la usaron. Con todo esclarecido, el caso se cierra. Duke se reúne con Jeonnop, por lo que ahora solo queda esperar el veredicto del juez. Pero la calma no dura. Una llamada llega del asilo. El padre de Duke ha desaparecido. Con el corazón acelerado, Duke deja a Jeonnop en una parada de autobús y corre al asilo. Allí descubre que una mujer se ha llevado a su padre. Es Eugene, la maestra, la que despertó su interés. De pronto recibe un mensaje con la foto de Seon. Corre al hospital, pensando que le había pasado algo, pero ve que su línea roja se mueve hacia la puerta. Al abrirse la puerta, lo impensable sucede. Allí está su padre, y con el alma hecha trizas, descubre la verdad más oscura. Su padre abusó de su nieta. En medio del horror, Duke pregunta por qué. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo vivirá Seon con esta carga? Pero no hay tiempo para respuestas. El teléfono vuelve a sonar. Es Jeonnop, suplicando ayuda, pero sus manos estaban manchadas de sangre. Retrocediendo unos días atrás, sus amigos planeaban una sorpresa de cumpleaños para ella, ya que se acercaba el día. Aquella noche, Jeonnop fue al hotel a investigar un poco sobre el caso de sus maestros. Allí, el destino la cruzó con Junsan. Entre miradas y silencios, surgió la conexión. Un beso selló ese encuentro. Cuando llegó el día del cumpleaños de Jeonnop, en ese mismo lugar, ambos se entregaron el uno al otro, perdiendo así la virginidad. Después de salir del hotel, Junsan salió a comprar una torta de cumpleaños. Quería verla sonreír. Pero el destino fue cruel. Una estructura cayó, y él murió. Jeonnop, mientras miraba con alegría su única línea S, de pronto ve que se desvaneció al ver lo que le pasó a Junsan. El dolor la destrozó. Luego recibió un mensaje anónimo, donde su amiga estaba secuestrada, con una invitación a la sala de clases. Allí, Jeonnop lo descubre todo. La muerte de Junsan no fue un accidente. Había una mente detrás de los asesinatos. Duke se encuentra con ella, y las piezas empiezan a encajar. Descubren la verdad sobre la maestra, sobre su falsa identidad. En realidad, era ella quien cuenta los días, quien repartió las gafas y quien atrajo a Jeonnop de vuelta a la escuela. Todo para cumplir un propósito oculto. Juntos, se dirigen a la escuela para enfrentar a la mujer detrás del horror y liberar a la amiga secuestrada. Cuando cruzan la puerta del aula, en sí ya no era un salón común, era un umbral, una frontera entre el mundo humano y el mundo de la entidad. Jeonnop logra liberar a su amiga, pero en medio del caos pierde de vista al detective. Ambos quedan atrapados en un limbo dimensional, un espacio lineal y distorsionado donde las voces se oyen, pero los cuerpos no se encuentran, atrapados entre realidades. Entonces todos suben a la azotea. Allí, Lee Jin se coloca las gafas. Sus ojos delatan la verdad.
Confiesa que fue la maestra quien se las dio, con una misión oscura, eliminar a Jeonnop, porque si la joven muere, el mundo entero obtendría la capacidad de ver las líneas rojas sin necesidad de artefactos, y allí se desata la lucha. Jeonnop resiste, pero cuando destruye las gafas de Li Jin, todo cambia. Li Jin no era consciente de lo que hacía, las gafas la estaban controlando. La voluntad ya no era suya. Entonces ocurre lo imposible. Los ojos de Jeonnop cambian de color, y desde una herida abierta, su sangre comienza a elevarse, dando inicio a la creación del cielo rojo. En un parpadeo, Jeonnop es arrastrada a otro momento, al instante exacto en que el detective está a punto de morir en manos de Yujin. Pero si retrocedemos solo unos minutos, veremos cómo Juk fue capturado por esa dimensión, donde descubrió que Yujin había fundado un culto, un círculo secreto de personas capaces de ver las líneas. A todas les ofreció sus gafas como una promesa de justicia, una nueva era, un renacer, a cambio de eliminar las marcas de su pasado. Solo quienes ven las líneas tienen acceso a ese reino oculto. Allí, una joven universitaria, traicionada por el amante que difundió su video íntimo, ejecuta su venganza con sus propias manos. Justicia torcida. Yujin aparece entonces imponente, cubierta de miles de líneas rojas, y revela la siguiente víctima en su altar, el padre del detective. Le entrega un cuchillo, lo insta a matarlo, pero Juk se niega. Intenta atacarla, pero no puede. Es ella quien lo hace. Es ella quien acaba con su padre. El detective le dispara una y otra vez, pero es inútil. Ella no es de este mundo. Y cuando está a punto de asesinarlo, Jeonnop aparece. Todo, cada paso, ya había sido planeado por Yujin. Jeonnop debía estar ahí, porque ella tiene la misión del nuevo renacer, convertirse en el sacrificio para que el cielo rojo despierte, y toda la humanidad vea las líneas sin necesidad de gafas. Para lograrlo, debe morir el día de su cumpleaños. Yujin alza el arma, pero en el último segundo alguien se interpone, la madre de Jeonnop. Herida de muerte, le confiesa que no fue culpa suya descubrir la infidelidad de su padre. Yujin también la manipuló con unas gafas. Yujin no se detiene, apuñala a Jeonnop. Su sangre asciende como fuego líquido, formando una esfera incandescente en el cielo. El orbe rojo desciende, y la transformación comienza. Pero Jeonnop no está acabada, es inmortal. Aprovecha ese instante, y con el último aliento clava una daga en su maestra. Yujin sonríe triunfante. Ya es tarde, le susurra. Lo que debía hacerse, ya se hizo. El cielo se enciende. La atmósfera se tiñe de carmesí. Los presentes enloquecen. La realidad se fractura. Juk, Jeonnop y su amiga regresan a la azotea, mientras el mundo entero contempla el cielo rojo, sin entender el terror que se avecina. Pero el caos no tarda. Todos comienzan a ver las líneas rojas de todos. Verdades ocultas, deseos reprimidos, secretos al desnudo. La humanidad, al borde del colapso. Un año después, Jeonnop narra que el evento ya fue normalizado. La gente ha aprendido a vivir con ello. En el metro, muchos llevan gafas oscuras, otros cascos de motocicleta. Unos lo hacen para proteger su privacidad, otros para no mostrar quiénes son en realidad. Seon ha despertado del coma. Su línea ha desaparecido y vive feliz. Aunque aún se avergüenza de caminar junto a su tío, cargado de líneas como cicatrices a la vista. En cuanto a Jeonnop, ha vuelto a la soledad. Un día visita la tumba de su difunto novio. El viento sopla suave, el silencio pesa, hasta que una voz susurra su nombre, y una sombra se proyecta sobre su espalda. Es ella, Yujin, su maestra. Y ya sabes, si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Ahora sí, nos vemos. Cuídate mucho.